Agradecemos que nos tome la llamada de México al Día el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, don Juan Pablo Castañón. Don Juan Pablo, gracias por estar con nosotros para hablar de este importante tema que está sucediendo ahora en nuestro país. Ayer el secretario de la OCDE dijo que nos habían tardado en hacer este ajuste en las gasolinas, en eliminar los subsidios, y ahora justamente el gobierno federal junto con ustedes, junto con los empresarios, logran hacer un acuerdo para balancear justamente este tipo de ajustes en los precios de la gasolina que impactan, por supuesto, en la canasta básica. ¿De qué se trata estos acuerdos que están implementándose? Sí, Omar, muy buenos días. Se trata de hacer medidas económicas que permita a las personas preservar el empleo, conservar el empleo que se tiene y aumentar las inversiones para que haya más empleos. Se tratan de medidas que eleven la calidad de los empleos a través de incorporar ciencia y tecnología, tecnologías nuevas. Se trata de facilitar que puedan crecer pequeñas empresas, microempresas, adquiriendo herramientas o adquiriendo nuevas máquinas para sacar mejores productos en el caso de la industria o ahorro de energía en caso de los comerciantes. Se trata de atraer a través de un decreto de repatriación de capitales, esperemos que más de 10,000 millones de dólares que puedan venir a México para invertirse en infraestructura, para invertirse en proyectos productivos que generen empleos. Se trata de dinamizar la economía interna y además algunas medidas paliativas en el caso del transporte, como aplicar una ley que le permita al transporte urbano formal y al transporte de carga formal deducir el IEPS que está pagando al comprar gasolina o diésel y no reflejarlo en las tarifas de sus precios finales para beneficio de sus consumidores. Se trata de tenerle un subsidio al diésel agropecuario para que no impacte en los costos del campo. Algunas así, 35 medidas que le permita a las personas tener menos costos y tener un empleo y mejores ingresos. Juan Pablo Castañón, qué gusto saludarlo siempre. Usted como representante del Consejo Coordinador Empresarial, ¿qué respuesta le daría, Juan Pablo Castañón, a la posición ayer de la Coparmex en el sentido de presentar un acuerdo alterno al que ustedes firmaron? Sí, Pati, muy buenos días. Pues bueno, la Coparmex estuvo en las negociaciones de el viernes, sábado y domingo, conoce las 35 acciones que nosotros hemos acordado con el gobierno, conoce que el mecanismo será seguir proponiendo acciones y darle seguimiento a que aterrice. Ellos toman algunas de las acciones y propuestas que nosotros hemos hecho, como la eliminación de algunos programas sociales que se compruebe que no rinden resultados. Nosotros estamos viendo que esto se canaliza hacia subsidiar tasas de interés para vivienda popular, para que haya más construcción de vivienda este año, porque eso dinamiza la economía. Ellos también proponen alguna medida de que tengamos un Consejo Fiscal Independiente. Es una propuesta que ha hecho el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, que les da servicio a ellos también, y que nosotros hace 4 meses hemos estado trabajando con la Secretaría de Hacienda o para tener un Consejo Independiente o para tener un entorno fiscal en el 2019-2020 mucho más eficiente, que asegure transparencia, que asegure el gasto muy cuidado y que por otro lado mayores ingresos a través de mayores contribuyentes. Pero bueno, son medidas que él tiene las posibilidades para ponerlas sobre la mesa e incorporarse como otras organizaciones sociales que estaremos invitando a la mesa de este acuerdo para ir enriqueciendo las medidas del acuerdo. Aquí el chiste es que nos pongamos las pilas todos y que el gobierno genere la política pública y nosotros la aterricemos para que verdaderamente se aterrice en la economía, se generen empleos y mejores ingresos para las personas. Es un acuerdo muy positivo para dinamizar la economía interna. Hay que recordar que es probable que en las conversaciones con el nuevo gobierno norteamericano se dilaten en llegar a algunas inversiones norteamericanas y debemos de dinamizar las inversiones mexicanas en México. Y por eso es importante dar facilidades y apoyos para las pequeñas y medianas empresas e invitar a que las grandes empresas
sigan invirtiendo en México las que ya están aquí. Así es, usted toca un punto importante, lo que va a suceder próximamente en los Estados Unidos con la llegada de Donald Trump, que ya hemos visto sus presiones a la inversión en la industria automotriz, pues están afectando a nuestro país. ¿Cómo ven este panorama, Juan Pablo Castañón? Ya a unos días de que tome posesión Donald Trump. Ayer vimos la volatilidad, por ejemplo, de nuestra moneda frente al dólar. Sí, tendremos unos días que no son aciagos, tenemos que esperar a que tome posesión ese nuevo gobierno y empezar las conversaciones de manera institucional a través de nuestro gobierno y los empresarios acompañando al gobierno para encontrar en dónde están las oportunidades. Para nosotros es importante que el libre comercio continúe y que incluso se profundice y que facilite inversiones y generación de empleo en ambos lados de la frontera, que seamos una región competitiva hacia el mundo, porque estar juntos nos va a generar más sinergias y eso hay que conversarlo y hay que encontrar fórmulas de solución, sin prisas pero tampoco sin pausas, y estar preparados en un marco fiscal mexicano muy atractivo que permita más inversión, y ahí seguiremos tomando o proponiendo más bien en este acuerdo que hemos firmado medidas que el gobierno pueda ir implementando que permita más inversión en México y más empleo. Se trata de defender el empleo y generar más empleo. Las zonas económicas especiales son muy importantes en este sentido, desarrollar su infraestructura y atraer con certeza jurídica las inversiones allá, que es en la parte de México que nos falta llevar desarrollo y llevar economía formal. Que además es un acuerdo que, como usted comenta, no se está preparando de hace unos días, vienen varios meses de trabajo y de diálogo. Sí, porque ante la probable triunfo de Trump, teníamos nosotros que prepararnos en un diálogo, inclusive con quien fuera a ganar las elecciones en Estados Unidos, y generar medidas que nos permitan afrontar esto con mayor fortaleza. Y aunque México tiene que conversarlo con ellos, tampoco estamos mancos, somos una economía, la 14 economía del mundo, tenemos ventajas comparativas y tenemos muchas herramientas con las cuales podemos estar en la conversación y hacerlo exitosamente. Desde su perspectiva, este acuerdo, más las reformas que se han venido desarrollando en México, estamos listos para paliar lo que viene en el mundo y esta volatilidad en muchos aspectos. Por eso estas medidas no solo son para paliar el incremento de los combustibles, afortunadamente va en el sentido de liberar los precios de los combustibles. En el futuro, si sube o baja el petróleo, subirá o bajará la gasolina y tendremos distintas marcas con distintas calidades y distinta calidad en el servicio también. Es mucho más allá para continuar con un México libre, abierto, con una economía de mercado, con responsabilidad social. Tenemos que discutir las pensiones en México, tenemos que discutir nuestro sistema de salud, tenemos que discutir la modernización del transporte para tener un México mucho más sólido y firme, pero también tenemos que discutir anticorrupción, tiene que haber procesos, tiene que haber gente que esté en un proceso cuando se sospecha que hicieron mal uso de los recursos públicos y tiene que afrontarse esos procesos para que no nos vuelva a pasar. Juan Pablo Castañón, muchas gracias de verdad por estar en México al día y pues sí, atentos a lo que pueda ocurrir en los próximos días con la llegada de Donald Trump. Muchas gracias. Un saludo. Patricia y Omar, un gusto. Muchas gracias. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.